Tal como hemos establecido, entonces tenemos que definir dónde vamos a almacenar la clave externa, y esta decisión no es aleatoria. No da igual asignar esta clave externa del lado del usuario que del lado del posteo en este diagrama que tenemos definido. Entonces, tanto en el comentario como en la publicación tenemos que definir dónde vamos a pasar este foreign key. Para poder definir cuál es la entidad que lo va a recibir, tenemos que adentrarnos en dos conceptos adicionales. Uno es el grado de la relación, que es algo que sucede a nivel tablas, a nivel entidades, y otro es la cardinalidad, que sucede a nivel información, fila por fila, cada uno de los registros que fuimos almacenando, cada uno de los usuarios y cada uno de los posteos. El grado de la relación no es otra cosa más que la cantidad de entidades, es decir, cuántas tablas participan en una relación. Lógicamente, este grado puede ser una relación de grado 1 o un área, que es la unión de la tabla consigo mismo. Uno de los ejemplos que ya hemos mencionado es la relación entre personas, sean relaciones de jerarquía o sean relaciones de interrelación, por ejemplo, el casamiento. Hemos dicho que la unión civil no es una tabla de hombres y una tabla de mujeres relacionadas, sino que hay una única tabla de personas que se van relacionando en la unión civil. Luego tenemos las relaciones de grado 2 o binarias, donde dos entidades distintas se relacionan. Por lo general son relaciones de pertenencia o categorización. Esto que hemos dicho de que los usuarios publican posteos o que los usuarios comentan posteos. Eso es una relación de grado 2. Tenemos la tabla de usuarios y la tabla de posteos que interactúan entre sí. Y luego tenemos las relaciones de grado 3 o triarias, donde tres o más entidades se unen para establecer la relación. Generalmente esto sucede cuando tenemos varias entidades que tienen que participar a la hora de vincular la información. Podríamos citar como ejemplo la posibilidad de que tengamos el usuario que comenta, volvamos al diagrama, tenemos el usuario que comenta posteos y tenemos que agregar dentro del comentario a alguna persona que haya auditado, el moderador. Si alguien define que el comentario que se ha dicho es inapropiado, bueno, quizás queremos registrar qué usuario fue el que hizo eso, en cuyo caso tenemos que traer otro dato más a la relación. Tenemos el usuario que comentó, el usuario que moderó el comentario y sobre qué posteo sucedió eso. En ese escenario, por ejemplo, tenemos tres entidades, aunque dos veces es la misma entidad que es usuario, pero tenemos tres entidades distintas que participan. El usuario que comenta, el usuario que modera y el posteo donde se hace esta auditoría en particular. Y la cardinalidad, por otro lado, es, según las definiciones de manual, el mapeo entre entidades que ocurre en una relación. Hay una segunda definición técnica que es la cantidad de ocurrencias en cada extremo de la relación, pero para que se pueda entender voy a dar una definición más bien humana. La definición humana de cardinalidad es cuántas filas distintas de una entidad, estamos hablando a nivel de información, cuántos usuarios distintos pueden asociarse a un posteo en particular. Es decir, cuántas filas, cuántos datos diferentes de una tabla se pueden asociar, se pueden vincular a una ID puntual de la otra tabla y viceversa. Es decir, cuántos usuarios contra cada posteo y cuántos posteos contra cada usuario, en el caso de la publicación y en el caso del comentario. Este dato, la cardinalidad, tiene dos respuestas posibles nomás. O dio una respuesta de tipo 1, donde cada usuario se relaciona con un único posteo o cada posteo se relaciona con un único usuario, o tiene la respuesta de tipo muchos, donde muchos es cualquier valor arriba de 1, 2 ya es muchos, y se representa, dependiendo de cómo lo estemos modelando, con el valor n o el valor m. Esto depende de dónde se lea, de qué manual uno se base a hablar de diagrama entidad de relación y también del software que uno utilice a la hora de hacer los diagramas. Para poder explicar cómo se obtiene la cardinalidad, voy a dar una explicación exageradamente simple que lo va a hacer más práctico para cualquier persona. Y la mejor manera de obtener la cardinalidad entre dos entidades es tener información de prueba, es saber con qué datos contamos y en base a eso empezar a unir los valores, es decir, los registros que tenemos entre cada entidad. Por ejemplo, vamos a ver por un segundo nuevamente la acción o la relación de publicar textos, o sea, nos vamos a situar en esta relación en particular. Voy a ir un segundito a la página web
y podemos ver que tenemos 6 posteos distintos y tenemos la gente que hizo esa publicación. Bueno, voy a agarrar esta información y la voy a simular. Voy a venir aquí y voy a decir que tengo la tabla de usuarios, y esta tabla de usuarios lógicamente tiene un ID y un nombre. Con eso me alcanza para poder explicarlo. Los IDs sinceramente no me interesan, son solamente referencias. Puede ser 1, 2, puede ser 100, 1000, 5000, da igual. Y los nombres, tenemos como publicantes a Germán y a Aida. Si volvemos a la web, podemos ver, tenemos Germán, Germán, Aida, Germán, Germán, Aida. O sea que extraigo la información puntual que tenemos. Voy a hacer lo mismo lógicamente con las publicaciones. Tengo de este lado entonces los posteos, que también tienen un ID y un título. En realidad en nuestro diagrama hay más información involucrada, pero esto es solamente para entender el concepto de cardinalidad. Entonces también tengo el ID 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es anecdótico, no cambian nada, ¿sí? Los valores de los IDs, porque son las referencias en las cuales nos vamos a parar a la hora de cruzar información. Y voy así a extraer los títulos que tenemos para estas publicaciones. Tenemos qué es PHP y qué es MySQL como las dos primeras publicaciones. Tenemos otra publicación más que dice aprende en línea a tu ritmo y otro que dice frontend para expertos. Perdón, me fui aquí. Aprende en línea a tu ritmo, frontend para expertos. Y las últimas dos publicaciones que tenemos son manejo de DOM como JavaScript y bienvenidos a Bloom IT. Entonces volvemos aquí, manejo de DOM con JavaScript. Y una vez más, el último, bienvenidos a Bloom IT. Bien, y ahora lo que voy a hacer con esta información, ya habiendo extraído los datos que estamos manipulando entre las dos entidades, porque tengo información de prueba. La información de prueba es la que tenía generada ya en la plantilla, sin haberla programado todavía. Lo que voy a hacer ahora es, sí, vincular cada información por medio de líneas. Voy a respetar lo mismo que sucede aquí, lo voy a respetar uniendo con líneas. O sea que voy a decir que Germán está unido a que es PHP. Entonces, vuelvo aquí, elijo las herramientas de dibujo y voy a seleccionar entonces una línea que dice Germán, que es PHP. También tengo el texto de que es MySQL. Tengo también el texto de frontend para expertos. Y tengo también el texto de manejo de DOM con JavaScript. Aida por su parte tiene aprende en línea a tu ritmo. A ver si le puedo cambiar el color a la flecha. Perdón, vamos a deshacer. Ahora sí, entonces Aida tiene aprende en línea a tu ritmo y también tiene bienvenidos a Bloom IT. Habiendo hecho esto, ahora lo que tengo que verificar es por cada usuario cuántas publicaciones distintas obtuve. Entonces, Germán obtuvo 1, 2, 3, 4. Si ya tengo más de 1, tengo N. Con haber encontrado estos dos es más que suficiente para establecer entonces, perdón, vamos a deshacer eso. Y vamos a usar, no tengo para insertar texto, así, aquí, perdón. Le voy a decir que este entonces es el lado N. Le estoy dando muchas publicaciones a cada usuario en particular. Y lo mismo voy a hacer ahora en el lado inverso. Voy a decir que es PHP solo lo tiene Germán, no lo tiene ningún usuario. Que es MySQL solo lo tiene Germán. Frontend solo lo tiene Germán. Manejo de DOM solo lo tiene Germán. Hasta aquí me quedan dos textos por verificar. Cada publicación solamente fue creada por un solo usuario. Lo mismo debería hacer con aprende en línea a tu ritmo y bienvenidos a Bloom IT. En este escenario tengo que cada persona ha escrito múltiples textos, pero que cada texto solo fue creado por una persona en particular. O sea que de este lado tendría una cardinalidad de tipo 1. Me quedó abajo, lo quise poner arriba. Entonces, ¿qué es esto de la cardinalidad? Es cuántos valores obtengo. Vamos a limpiar lo que quedó ahí, perdón, borrar todo. La cardinalidad entonces es cuántos valores obtengo de esa entidad con la que me relaciono.
Entonces, como cada posteo lo escribe un único usuario está ofreciendo una sola fila por cada publicación. Y como ese usuario puede crear múltiples publicaciones, el posteo tiene la cardinalidad de n, porque por cada usuario estoy obteniendo múltiples publicaciones. ¿Y qué es lo que define este 1 y n que acabamos de obtener? Siempre la entidad, la tabla que tiene la cardinalidad menor, le va a crear una columna adicional a la otra entidad que va a recibir el foreign key. O sea que siempre la entidad con menor cardinalidad, el lado que quedó con menor valor, le va a pasar una columna extra a la otra entidad que va a ser el ID usuario o el nombre que queramos. Entonces, como este ID usuario guarda en definitiva lo que haya definido el ID de usuarios, lo que voy a recibir aquí entonces son los números, las referencias, los IDs. ¿Qué es PHP? Fue escrito por el usuario 1. ¿Qué es MySQL? Por el usuario 1. Aprende en línea tu ritmo por el usuario 2. Frontend para expertos por el usuario 1. Manejo de DOM por el usuario 1. Y bienvenidos a Bloom IT por el usuario 2. Si nos hubiésemos equivocado y hubiésemos pasado al revés el foreign key, la clave externa, tendríamos de este lado un ID posteo, si nos hubiésemos equivocado, porque alguna de las dos entidades tiene que llevarse la información. Y aquí vamos a verificar que si nos hubiésemos equivocado, no sería correcta la base de datos que estamos modelando. Y esto solamente lo podemos detectar simulando información, porque voy a decir entonces que Germán escribió el posteo 1, lo cual es cierto. Aida escribió el posteo 3, lo cual es cierto. Ahora, cuando quiera almacenar que Germán también escribió el posteo número 2, teniendo en cuenta que las columnas no son multievaluadas, ¿qué quiere decir esto? No aceptan múltiples valores. Para poder definir que también escribí el posteo 2, o pierdo el 1 y escribo el 2, o voy a tener que crear otra fila adicional para el posteo 2, volver a escribir que lo escribí yo, y como el primary key nunca se puede repetir, no puedo volver a decir que esto es la fila 1. Tengo que crearle una fila nueva. Entonces, ¿qué sucede? Termino repitiendo a Germán en dos filas distintas para poder definir dos posteos diferentes, cuando en realidad si hubiese pasado el ID del otro lado quedaría correcto. Entonces, si me equivoco y paso el ID de este lado, voy a tener un inconveniente a la hora de manipular la información, porque por cada publicación nueva que cree del lado de posteo voy a tener que replicar la información del usuario, y aquí solamente estamos viendo un ID y un nombre. En realidad es toda la información, es el ID, el nombre, el apellido, el correo, la clave, la nacionalidad, el sexo, el nivel que corresponde, si es usuario común, administrador o moderador, y la fecha de alta. Entonces la misma prueba de información nos lleva a la conclusión que haber pasado al revés los IDs generaría un conflicto en nuestra base de datos a la hora de manipular la información. Por eso es muy importante, una vez que uno termina de modelar la base de datos o cuando uno ya tiene información de prueba, simular la carga de información, porque quizás el concepto de cardinalidad uno lo tiene correcto, pero escribe al revés de qué lado corresponde el lado 1 y el lado n, y termina sucediendo esto de la repetición de datos. Si nos encontramos con ese inconveniente de que terminamos repitiendo información, es porque el modelado nos quedó incorrecto, porque nos equivocamos en algún lugar a la hora de pasar información. Entonces, siempre que detectamos una relación cuya cardinalidad es 1 a n, en la entidad que tiene menor cardinalidad le genera una columna adicional a la que tiene mayor y va a recibir los datos del ID que le corresponda a esa tabla. Entonces, esto es incorrecto, vamos a dejarlo también en rojo. Esto sería lo correcto, donde esa columna recibe el ID de la otra tabla. Pero esto solamente lo podemos definir si probamos información. Retocando entonces nuestro diagrama original, podemos deducir que al usuario le vamos a tener que agregar una columna extra, perdón, al posteo, le vamos a tener que agregar una columna extra a la publicación, que va a ser el foreign key que le corresponde. A ver si puedo agrandar esto un poco, bien. Y vamos a definir de vuelta la tabla. Y le vamos a decir entonces aquí que tengo el ID usuario, o como me gusta llamar a mí a las claves externas, FK usuario. FK como acrónimo, como sigla de foreign key. Entonces cuando yo veo un diagrama ya sé que esta columna en realidad está viniendo de esta tabla. Y este foreign key usuario es el usuario que publicó el texto.
y adicionalmente en el diagrama debería agregar cuál es el extremo 1 y cuál es el extremo n. Cada posteo es publicado por un único usuario y cada usuario puede publicar muchos posteos. Por eso la cardinalidad habla de los extremos de la relación cuando habla de qué se trata. Que la definición de diccionario que dice que es la cantidad de ocurrencias en el extremo de cada relación. Es esto, ¿sí? En las puntas de la relación tenemos que cada usuario ofrece un único usuario por posteo y cada posteo ofrece múltiples filas por usuario si es que su usuario cargó distintos textos. Entonces, el grado y la cardinalidad se encargan de definir quién recibe el foreign key. Nos está faltando ver únicamente por qué es importante obtener el grado de la relación y cómo afecta la cardinalidad, que lo explico en el siguiente video.